¿De verdad estamos todos locos? ¿Estamos todos mal, quizás, de la mente? Os quería hacer una reflexión. Os quería hablar de cuánto daño puede llegar a hacer realmente los problemas familiares, las envidias en las familias, de cómo puede realmente afectar la traición, inclusive en la misma familia, ¿no? ¿Y esto qué es lo que va a producir? Pues esto tristemente va a producir un daño muy, muy serio. Va a producir que la persona que empieza a experimentar pues este mal de familia, que empieza a experimentar pues esas envidias, sobre todo algo que se ve muchísimo, ¿no?, en las familias pues que quizás mueven grandes fortunas, que mueven grandes negocios, que afortunadamente y gracias a Dios tienen muchísimo dinero, muchísima plata, pero ello también conlleva una tensión muy grande a veces en la misma familia. ¿Cuánto daño, de verdad, y de corazón lo digo, cuánto daño puede hacer la envidia, cuánto daño puede hacer sacar a alguien de en medio, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez que yo conozco historias nuevas, cada vez que las vivo, cada vez que investigo, cada vez que profundizo, de verdad que se confirma lo que aquí les estoy yo comentando, que a veces, tristemente, las familias a veces son las causantes de esas alteraciones en la memoria, de ese desespero, de esa angustia, de ese pánico, de ese insomnio, de ese empezar a ir perdiendo la memoria reciente. Y tristemente, digo tristemente, porque esos pequeños lapsos de memoria, tristemente la medicina empezará a encajonarlo como una posible demencia. Y encajonar a una persona, estigmatizar a una persona con una posible demencia, va a implicar que la persona empezará a ser tratada de forma química como una demente. Y esto es algo de verdad muy triste, porque está más que comprobado hoy en día, lo que siempre les repito yo a todos ustedes hoy en día, pues el gran daño que realmente provoca este tipo de tratamiento químico. Así que yo les quería hablar de verdad, para que ustedes hagan estas reflexiones, que cuántas personas están diagnosticadas en el mundo con una demencia hoy en día ya, no con una posible, sino con una demencia hoy en día, y la base de esa demencia no fue realmente un problema cerebral, no fue un déficit cerebral, no fue un tumor en la cabeza, no fue un accidente cerebrovascular, no fue un ictus. Sencillamente fueron problemas, impactos muy grandes, muy dolorosos en la vida de la persona. Y esos impactos, esas historias de vida, si no se logran manejar, si no se logran tratar a tiempo, tristemente conllevarán, sí, a que la persona empiece a demostrar que tiene unos problemas a nivel de memoria. Es muy fácil, para la medicina hoy en día es muy fácil diagnosticar demencia. De hecho, diagnostican demencia, vamos, como el agua, como los chorros de agua, ¿no? Cualquier historia de un familiar al que vayamos al médico y digamos que no duerme, que está nervioso, que está inquieto, que empieza como a perder la memoria, que se le olvida quizás el día que soy, que se le olvida algo que ha hecho. Y como les digo, tristemente, dar estos datos a la medicina hoy en día pues significa que le van a diagnosticar como posible demencia. ¿Y por qué luego será demencia? Porque esos primeros años donde empezará a ser formulado, tratado de forma química, con esos, como siempre les digo, esos caramelos, ellos van a hacer ese trabajo, ellos van a hacer esa maravilla de realmente crear una enfermedad que no existía, llamada demencia. Hay muchas demencias de verdad, de corazón, y lo digo con muchísima pena, porque tratar a una persona químicamente con lo que hoy en día se tiene para las demencias, que no dejan de ser puras drogas que anulan totalmente a la persona, que la convierten en un zombie, que la convierten en una persona pues sin ningún sentido en la vida, una persona que pierde prácticamente todo, una persona reducida.
Es algo muy triste, como mínimo yo lo veo así, muy triste, cuando realmente lo que esa persona necesitaba o muchas otras personas necesitan es realmente llegar a la raíz de por qué esa persona no duerme, por qué esa persona está más irascible, por qué no quiere comer, por qué quizás está empezando a perder peso, ¿no? Y también decirles que detrás de esta realidad también existe otra muy dura, que a veces es la propia familia la que confabula, la que trabaja, la que hace realmente crear ese tipo de problema mental. Hay muchas familias que por dineros, por envidias, por poder, porque tienen imperios de grandeza, porque tienen fortunas muy grandes, ¿no? Y a veces, sí, tristemente, el dinero destruye. Se supone que el dinero va a dar la felicidad y muchas veces el dinero lo que hace es destruir, separar. Y a veces, como les digo, este tipo de novelas que vemos por las televisiones o que hemos visto en las televisiones, ¿no? Que se ven familias muy poderosas, con unas fortunas increíbles, con unas mansiones, unas casas increíbles, ¿no? Y vemos todo lo que se mueve detrás de estas familias, ¿no? Todos los líos que hay, los engaños, las infidelidades. Pues aunque parezca mentira, existe esto en el mundo. Pero aquí la cuestión no es que pensemos en este tipo de familias, sino que pensemos en el daño tan grande que se hace cuando somos colaboradores de producir un daño a nivel mental a una persona. No hay nada más horrible realmente que te hagan pasar por un demente. No hay nada más horrible que te hagan pasar porque estás loco o loca. No hay nada más horrible que además la familia confabule en contra de ti, ¿no? Que la familia pueda ser capaz inclusive, quizás, de comprar, de pagar médicos para poder agilizar diagnósticos, aunque sean de mentira, ¿no? Pero esto existe. Créanme que el dinero, a veces sí que es muy cierto esa frase que se dice, el dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Pero sí que quiero decirles de que no sé las historias que cada persona tendrá, pero sí que es cierto que cada persona tiene una historia. Cada persona tiene una historia. Pero, como les digo, no seamos cómplices. No seamos cómplices de esas historias que van a marcar la vida de las personas y que tristemente van a acabar enfermos. Y que esos enfermos, además, están pidiendo ayuda a gritos, a gritos. Así que cuando llegan esos diagnósticos de posibles demencias, también yo lo digo a los profesionales, también como yo, tanto de la medicina alopática como la medicina natural, hagamos una profundidad, hagamos un análisis de la persona, hagamos un análisis de la propia familia, hagamos un análisis del ambiente que rodea a esa familia, hagamos un ambiente del amor que hay en esa familia, hagamos también un análisis de la prepotencia que existen en esas familias para poder entender por qué esa persona actúa así. Porque, como les estoy diciendo, no toda la persona que de momento hoy en día ha sido diagnosticada con una posible demencia y, lo peor, como digo, además tratada ya químicamente con estas drogas que paralizan, muchas personas están viviendo algo que no les pertenece. Muchas personas están viviendo y están sintiendo y experimentando ser tratados como dementes cuando no tienen nada de dementes, cuando ellos o ellas son testigos de que saben que algo están tramando en contra de ellos, que ellos lo saben, pero la propia familia o el círculo de amigos se ha encargado de lo contrario, ¿no? Se ha encargado de hacer creer que realmente esa persona tenía un problema de demencia. Para finalizarles, decirles de que las emociones matan, las emociones destruyen, las emociones que no son sanas, que no están llenas de amor, las emociones que no son positivas, los hechos que ocurren, que impactan en la vida de una persona, todo ello destruye, todo ello mata si no ponemos solución, si no profundizamos, si no limpiamos esas emociones, si no limpiamos esos recuerdos que tenemos grabados en nuestra retina, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra piel.
Las emociones, cuando no son gestionadas bien, pueden llegar a destruir, y de hecho destruyen personas que se ven resignadas hasta el día en que se mueran a depender de una o varias pastillas químicas, de drogas puras para tenerlos anulados como persona, a que van a tener que vivir como dementes sin haber sido realmente dementes. Así que hagamos unas relaciones mejor. Intentemos separar lo que es el poder, lo que es la ambición de las personas, a lo que realmente nos une a las personas, que es el amor. Esto es lo que yo os quería decir hoy en este video. Os quería decir eso, que muchas personas en el mundo están viviendo algo que no les pertenece, que están estigmatizados, que los han tachado ya de demente, de loco, cuando no lo es, que vive en un desespero constante porque nadie le hace caso, porque nadie lo cree, porque la gente cree que realmente está demente, porque la familia también lo cree, porque la familia se encarga también de difundirlo. Terrible, terrible cómo se puede usar realmente las emociones que forman parte del ser humano, cómo se pueden usar en contra, ¿no? Cómo se pueden llegar a usar para formar y crear una enfermedad. Así que, si en vuestras familias hay problemas, si en vuestras familias hay luchas por poder, si hay luchas por posesiones, si hay luchas por dinero, me parece muy bien que pueda existir eso, pero por favor que no sea a costa o a precio de enfermar a una persona, de lograr realmente enfermar la mente de una persona. Ahí os lo dejo. Pensad en esta reflexión que yo he hecho en este video, porque es muy cierto. Miles de personas en el mundo están viviendo algo que no les pertenece, los están tratando ya como un demente, realmente los están volviendo como un demente, porque además les están dando tratamientos químicos, y esos tratamientos químicos se van a encargar realmente de destrozar el cerebro, de encoger el cerebro, de destruir neurotransmisores, de aplanar a la persona, de aplanar sus emociones, de quitarle el sentido, de quitarle todo. Y nada justifica, nada, ni por poder, ni por envidia, ni por egos, ni por dinero, nada justifica que por nuestras actitudes otras personas puedan llegar a enfermar. Así que ya lo sabes, recuérdalo, las emociones, los hechos que impactan en la vida, si no son tratados a tiempo, pueden realmente provocar una enfermedad. En este caso, una enfermedad mental que terminará siendo una demencia. Gracias como siempre por escucharme. Comparte este canal. Aquí hablamos de cosas reales, directas, de cosas que pasan en la vida real, que pasan entre familias, entre hermanos, entre hermanas, entre parejas. Lo que pasa en la vida real. Siempre habrá gente a quien le podrás ayudar con este tipo de información. Gracias y nos vemos en el próximo.